Vamos a resolver el ejercicio o el ejemplo número 3 de la semana número 2, en donde nos pide calcular el valor de la fuerza número 2. Y también nos pide encontrar el ángulo alfa, es decir, el ángulo con respecto al horizontal de la fuerza 2. Para encontrar estos datos nos dan el valor de F1, que es 400 newton, el ángulo con respecto al horizontal de esa fuerza, que es de 20 grados, y el valor de la resultante, que es de 650 newton. Primero lo que tenemos que hacer es graficar las fuerzas y luego dibujar un paralelogramo. Entonces vemos que está la fuerza 1 y la resultante, que son los valores que nosotros ya conocemos, y el ángulo de inclinación de la fuerza F1. Lo que primero vamos a hacer es, como nosotros no conocemos cuánto es la magnitud de F2, entonces hacemos una proyección de F1 hacia acá, hacia enfrente, donde ubicamos el punto final de F1 con el punto final de la resultante, y nos va a dar pues esta línea paralela con misma distancia de F1 o magnitud. Ya luego de eso nosotros dibujamos F2 desde el origen hasta el punto inicial de esta línea, de este lado, y luego hacemos una proyección de la fuerza 2, ¿verdad?, hacia adelante, hacia enfrente de esa fuerza, y ya tenemos un lado. Este lado va a ser la misma magnitud de la fuerza 2 y con el mismo ángulo de inclinación con respecto al horizontal. Y ahora aquí ya tenemos un paralelogramo. Esto F2 tiene un lado paralelo y F1 pues tiene un lado paralelo con las mismas dimensiones. Para encontrar la fuerza 2 vamos a utilizar el teorema de los cosenos, donde nos dice que para encontrar un lado, por ejemplo aquí el lado C, necesitamos conocer el lado A, el lado B y el ángulo que está entre esos dos lados. Entonces, por analogía, nosotros decimos, ¿verdad?, que F2 va a ser igual a F1 al cuadrado más R cuadrado menos 2 veces F1 por R, que será el resultante por coseno de beta. Vamos a trabajar en el triángulo que está en la parte superior de aquí, la resultante. Tenemos el lado de F1, tenemos este lado que está aquí, que va a ser igual a F2, va a ser el mismo, la misma magnitud, la misma dirección, porque es paralela. Tenemos el valor de la resultante, que es de 650 newton, y tenemos el valor de F1, que es 400 newton. Tenemos el ángulo entre estos dos lados, que es de 20 grados. Entonces a nosotros decimos que este lado, o sea F2, va a ser el F2 al cuadrado igual a todos estos valores que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer nosotros es luego sustituir. Nosotros sabemos que que F1 va a ser igual a 400, la resultante es 650 newton, y el ángulo pues de 20 grados. Resolviendo esa ecuación nos va a dar que la fuerza 2 va a ser igual a 306.37 newton. Ya con eso pues ya tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora lo que nos piden encontrar es este ángulo que va que va al horizontal a la fuerza. Para eso nosotros nos vamos a apoyar con la ley de los senos. En la ley de los senos lo que nos dice es que el lado A entre el seno del ángulo que tiene opuesto, o sea alfa, va a ser igual al lado B entre el seno del ángulo opuesto, que sería beta, y eso a su vez va a ser igual al lado C entre el seno del ángulo gamma, o sea van a ser proporcionales. Entonces por analogía nosotros vamos a decir lo siguiente, que F1 va a ser igual a seno de alfa entre F2 seno de beta. Para esto vamos a utilizar el triángulo que está en la parte inferior de R, de la resultante. Tenemos el lado de F2 y luego tenemos este lado que está aquí de línea punteada, que va a ser igual a F1, al vector F1, porque tiene la misma magnitud, la misma dirección. Y luego tenemos el valor de la resultante.
nosotros necesitamos conocer el valor de alfa. Este beta ya lo conocemos. ¿Cómo sabemos que este beta, o cómo sabemos cuál es el valor de beta? Pues sencillo. Hay una regla, una propiedad, ¿verdad?, geométrica, que dice que si nosotros ponemos dos líneas o trazamos dos líneas paralelas sobre otra línea, ¿verdad?, no importa si está el ángulo que está esta, va a formar ángulos internos alternos, ¿verdad?, correspondientes. Es decir, este ángulo de 20 grados va a ser igual al ángulo beta que está aquí, y este ángulo alfa va a ser igual al ángulo que forma la resultante con F2 que está aquí en esta parte superior de beta. Entonces así nosotros conocemos dos lados, que sería F1 F2, y conocemos un ángulo que sería el ángulo beta. Entonces ya nosotros lo que hacemos es despejar alfa, multiplicamos en cruz F1 por seno de beta, F2 por seno de alfa, luego despejamos alfa y nos va a quedar que alfa va a ser igual al seno inverso de F1 por seno de beta entre la fuerza 2. Luego sustituimos los valores. F1 400 newtons, seno de 20 grados entre 306.37 newtons. Resolviendo eso nos va a dar 76.14 grados. Ya ahí tenemos el ejercicio resuelto y tenemos el valor del F2, de la fuerza 2, y su ángulo con respecto a la horizontal.